amigos, hermanos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Qué bendición poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes en esta nuestra mesa de mentoreo de Global Advanced Church Ministry. Nosotros somos los pastores, yo soy la pastora Corey Gómez. Yo soy el pastor Luis Gómez y qué gusto poder compartir con ustedes, qué honor poder compartir con ustedes y prepárate para recibir algo poderoso del Señor con esta enseñanza de la unción de Elías. Estamos en ya la tercera y última parte de la palabra profética del año 5781. Ha sido toda una jornada, Luis. Hemos estado trabajando desde el mes de septiembre la palabra profética. Los de ustedes que han escuchado solamente las últimas pueden entrar a nuestro canal en YouTube y ahí van a conseguir todas las enseñanzas que hemos dado de esta palabra. Desde el año pasado, desde septiembre, ha sido nuestra costumbre, desde el año más o menos 2010, entregar la palabra con bastante anticipación. O sea, cuando inicia el año profético, que normalmente está entre septiembre y octubre, ¿no? Sí, es bueno recordar que empezamos con una serie llamada ¿Por qué toleras a Isabel? Y podrían ver esta como la introducción a la palabra profética. Exactamente. Y por favor, si tienes algún comentario, alguna pregunta, algo que te consideres que debe ser importante, compártelo allí en el grupo de charla o de chat de nuestro programa. Estamos agradecidos también al Señor porque ha sido un tiempo de mucho crecimiento personal. A veces la gente piensa que es que uno prepara el tema para los demás. Y la palabra profética no opera de esa manera. La palabra profética siempre opera que Dios trae a nosotros una revelación y esa palabra empieza a ser vida en nosotros. Amén. Y ocurre que cuando estamos dando, cada año que entrego la palabra profética, voy desarrollando en la medida que voy caminando, ¿no? Amén, entonces sí. Es para que, me gusta que la gente lo sepa. También quiero pedirles a cada uno de ustedes, hoy siendo la última clase ya de esta serie, que nos escriban sus impresiones y sobre todas las cosas, cómo esta palabra profética ha impactado su vida. Tenemos testimonios de personas de bastantes lugares de cómo han sido impactadas por esto, nos los han dado a nivel personal o nos han llamado por teléfono, pero nos encantaría que pudieran dejar impresiones escritas allí para que otros también se pudieran edificar. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando, ya estamos en la parte donde Elías veíamos que era un hombre sujeto a pasiones, tal como lo dice el apóstol Santiago. Y es importante que nosotros lo entendamos para poder ver el proceso en la vida de Elías. Recordemos que estamos hablando de cómo se activa el poder y la unción de Elías, que es un poder y una unción que tiene que ser operativo para los tiempos que vivimos, porque la Biblia dice que antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, Él va a enviar su mensajero y ese mensajero debe hacer volver el corazón de los padres a los hijos y, como dice Lucas, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Encontramos que el primer cumplimiento de esta palabra fue en Juan el Bautista y luego el Señor Jesús dijo, este era el Elías que había de venir, pero Elías tiene que venir otra vez, refiriéndose a una generación de tiempos específicos que entendemos, Luis, por todas las cosas que somos nosotros, esa generación de la que Jesús estaba hablando. Una generación que tiene que levantarse en medio de una sociedad en donde está destruyendo, vamos a así decirlo, todo lo que es lo que viene de los padres, esa herencia paternal en cuanto a valores, enseñanzas, la cultura en sí que se ha creado de familia. Estamos en un tiempo donde todo eso que considerábamos hermoso y bueno ahora resulta ser que es malo y va en contra de los derechos de la gente. Estamos en medio de una sociedad que está hablando de matar y asesinar como un valor, como un derecho. Estamos hablando de una sociedad que está mirando a los padres como una carga, nunca jamás como una bendición, no se valora. Estamos realmente en un tiempo donde Jesús, lo que la palabra de Dios establece, que si no se vuelve el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos, la tierra es herida con maldición y esa maldición viene de parte de Dios. Sí, las maldiciones de parte de Dios son necesariamente algo
que es prácticamente imposible de parar. Y estamos en un momento entonces, decía, que necesitamos caminar en las instrucciones del Señor. Y nosotros como gente de Dios, como la eclesía del Señor que está en estos tiempos en la tierra, necesitamos entender la importancia de activarnos en esta unción y en este llamado, caminar en esto y traer a la tierra sanidad. Nuestro trabajo, nuestra asignación como generación es sanar nuestras naciones. Y llevar los pueblos a un compromiso con Dios, a que se comprometan con Dios y le digan al Señor, estoy contigo. Así es. Entonces estudiamos en todo este tiempo, vimos a Elías, lo empezamos a estudiar desde el momento de su aparición en Israel. Y estamos ahora en el momento donde encontramos cómo Elías se va a Berseba cuando Jezabel da el decreto de muerte. Y decíamos que Elías se fue al desierto. Y en ese lugar él entra en una profunda depresión. Por eso iniciamos con el verso de Santiago, como un hombre con el poder y la unción, como Elías, o sea, un hombre de este nivel, de este calibre, entra en depresión profunda, aún hasta deseos de morirse por el decreto de un espíritu que en este momento está operando en nuestras naciones. Y enseñábamos en algún momento, decíamos que hay 3 espíritus en operación en todas nuestras naciones que son como un cordón de 3 dobleces y tiene que ver con Jezabel, Amalek y Absalón. 3 espíritus que están en operación en la tierra. Y encontramos entonces a Elías que cae en depresión bajo el decreto de este principado. Y es importante que nosotros lo entendamos porque mucho hombre y mujer de Dios en este tiempo ha entrado en esta depresión. Y quiero decirte, en el Señor, primero que no te sientas culpable, somos seres humanos, todos nosotros estamos sujetos también a pasiones, pero la ventaja es que nosotros tenemos al Señor y el mismo Dios de Elías es el mismo Dios nuestro. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que dice que el Espíritu Santo vino con su unción sobre Jesucristo y estuvo haciendo bienes en la tierra. Y a pesar de todas estas acusaciones, de toda esta difamación y todas estas palabras que vienen en contra, la persona en la unción de Elías puede levantarse. Amén. Y puede establecer la verdad gloriosa de Dios en medio de una circunstancia y una situación como la que estamos viviendo. Así es, el orden de Dios. Entonces decíamos que en ese lugar Elías es bendecido por Dios, porque un ángel es enviado por Dios para alimentar a Elías y para sostenerlo. Y después de haber sido fortalecido, el Señor a través del ángel le dice que tiene que llegar a Oreb, al monte de Dios. Y hacíamos una diferencia entre el hombre que ve los señales, milagros y prodigios de Dios de una manera impresionante, y donde mató a 850 profetas de Baal, de los que comían a la mesa con Jezabel, ve los milagros en el monte Carmelo, que tiene que ver con un huerto. Esto tiene que ver que es mucho más fácil operar en milagros, señales y prodigios cuando estamos en un lugar de bendición, ¿verdad? Claro. En aparente bendición, que es personalmente, yo creo que es el lugar donde la Iglesia de Cristo ha estado en los últimos 40 años, 50 años en Carmelo. Hemos disfrutado de recursos, hemos disfrutado de una presencia de Dios impresionante. Pero estamos en el momento donde salimos al desierto y por eso es que hay tanta gente, especialmente mucha gente del Señor, muriendo en depresión, porque la iglesia, lo que conocíamos como iglesia, que funcionó, porque no estamos diciendo que es malo, lo que conocimos como iglesia dejó de funcionar. Y está siendo un momento sumamente terrible. Pero Carmelo es un lugar, decíamos, que está a 550 metros sobre el nivel del mar, y era tiempo de subir a un nuevo nivel, Oreb, que era más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Sí, es interesante porque Carmelo significa jardín y eso nos hace una referencia, podríamos decirlo directo, a lo que es Huerto del Edén. el huerto del Edén, el paraíso. Pero Oreb es el simbólico de la presencia de Dios. Y aunque era un desierto, aunque es un lugar desolado, aunque es un lugar donde pareciera todo complicado, allí es el lugar donde recibimos la palabra de Dios en el momento de más desolación. Y hacíamos también una comparación, recuerden que estamos haciendo el repaso, ¿no? Para poder llegar a lo nuevo, y voy a terminar, que el primer lugar desolado a donde él fue a la casa de la viuda de Sarepta. Si
los de nosotros que hemos vivido esos procesos de desolación, los lugares de la casa de la viuda de Sarepta, sabemos en el Señor que estamos preparados hoy para poder pararnos en Horeb, que es un lugar desolado también, porque significa exactamente lo mismo que viuda, ¿no? Porque Sarepta significaba encerrado, y en el caso de la viuda significaba desolado, desértico, muerte, igual que Horeb. Y yo decía la semana pasada, decía qué impresionante que el lugar de Dios, la presencia de Dios, luzca de esa manera, contrario a lo que es la enseñanza de supergracia que se está dando en las iglesias por los últimos 10 años, 15 años, donde si está Dios, todo tiene que ser rico, sentirse placentero. Y encontramos aquí que el monte Horeb, el monte de Dios, es un lugar seco, es un lugar desértico y es un lugar de desolación. Sí, pero el monte de Dios nos habla de que subimos, que alcanzamos una estatura espiritual adecuada, que estamos subiendo al nivel de madurez. Así es. Como dice el apóstol en Efesios, a la estatura del varón perfecto. Así es. Y eso me recordó, la semana pasada yo lo iba a mencionar, pero pensé, bueno, no es el momento, creo que es ahora. Nosotros tenemos en este país 27 años y siempre recuerdo que unos meses antes de salir de Venezuela, y esto lo he comentado yo en algunas predicaciones, algunas enseñanzas, y quiero recordarlo, Luis, tú lo sabes, pues éramos bastante jóvenes para ese momento. Yo llego aquí de 29 años, saquen la cuenta, de 29 años, y unos meses antes de eso yo había hecho una oración que está en un libro que en ese momento era muy leído, muy famoso, que era Manantiales en el Desierto. Y una de las cosas que decía ahí, para hacer corta la oración, era que este hombre tenía una visión y veía 3 mujeres, una a la que el Señor la abrazaba, la besaba, la otra simplemente la acariciaba y a la otra ni le hizo caso. Entonces este hombre en su visión reflexiona y dice, wow, ¿cómo ama a la primera? A la segunda la ama, pero no como a la primera, pero a la tercera, ¿qué pecado habrá hecho? ¿No? Porque ni siquiera le hizo caso. Y en la reflexión que está dando allí esta mujer, ¿no? de Manantiales en el Desierto, dice que el Señor le dice, definitivamente no piensas como yo, y te voy a explicar. La primera es tan débil en su fe que tengo que estar allí todo el tiempo. La segunda está un poco más madura y bueno, si estoy, a veces no estoy, pero se mantiene. La tercera es diferente porque la tercera mujer, con ella tengo propósitos especiales. Yo recuerdo que cuando leí esa reflexión me impactó tanto que yo le dije, Señor, yo quiero ser como la tercera mujer. Y en varias ocasiones lo he dicho, nunca me imaginé que esa oración me iba a llevar a través de procesos tan difíciles y tan dolorosos. Horeb es eso, es ese lugar donde es la presencia de Dios y sin embargo nos sentimos desolados, nos sentimos resecos. Son momentos sumamente difíciles, pero el punto es que hay un nivel de madurez donde a pesar de que no sentimos a Dios, sabemos que Él está. No, porque ya no somos seres sensuales, es decir, no nos movemos por los sentidos, sino por la palabra que Dios nos ha entregado. Y esa palabra nos sustenta en esos lugares de desolación, desérticos, de soledad. Y este es el caso de Elías. Amén, amén. Quiero seguir entonces. Estamos diciendo entonces que cuando Elías, ahora sí vamos a empezar con lo que nos toca. Cuando Elías llega a Horeb, es cuando vuelve a escuchar la voz de Dios, desde que sale corriendo por su vida, porque a partir de ahí él se va a Sarepta. De Sarepta, él dejó a su siervo antes de Sarepta, se va a Berseba, dejó y se fue. Ahora fíjate, estando allí dice que Elías vuelve a oír la voz del Señor, eso lo dice en Primera de Reyes, pero se metió en una cueva donde pasa la noche habla de crisis, esos momentos bien difíciles y oscuros en la vida, ¿no?, de la gente. Y es allí, en ese lugar de oscuridad, vamos a decirlo de esa manera, es donde la palabra de Jehová viene y le hace una pregunta. No le pregunta cómo estás, qué falta de cortesía de Dios, ¿verdad? Sino, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Es importante entonces destacar
que Dios no le había hablado al profeta, y habíamos dicho que habían pasado dos cosas. Uno, que Elías le había dado cabida al temor, y la segunda es que él nunca le preguntó a Dios hacia dónde iba. El temor, te comentaba esta tarde cuando estábamos antes del programa, que había leído hoy un artículo, ¿no?, acerca de cómo la depresión genera un síndrome de ceguera y de sordera. Tremendo, incluso tiene un nombre a nivel psicológico. El asunto es que cuando Jezabel decreta muerte, él entra en temor, él entra en pánico y sale corriendo por su vida. Y una de las cosas que entendemos es que la fe opera diferente al temor. Por eso es que Satanás siempre va a usar el miedo para paralizarnos de tal forma que no caminemos en lo que Dios nos ha dicho. Sí, es que el caso clave del temor es que el temor tiene poder, un poder impresionante para paralizar y para impedir que nosotros utilicemos lo que tenemos, lo que Dios nos ha entregado, para alcanzar las cosas que Dios nos entrega. Y por eso o las victorias que Dios nos está entregando. Es por eso que cuando una gente depende del temor o está en temor, muy difícil va a poder avanzar a todo lo que Dios tiene para ellos, a menos que deponga ese temor y lo coloque a los pies de Cristo. Así es. Ahora, cuando él le responde al Señor, he sentido un vivo celo por ti, ¿no? Eso está en 1 Reyes 19:10. He sentido un celo por ti, y entonces él dice tres cosas. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, porque han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La palabra celo que se está usando en este contexto, quiero que usted empiece a tomar nota de esto, es una palabra interesante porque significa estar lleno de celo pero de justicia, estar lleno de pasión por justicia. Y esta es una de las cosas de las cuales ha carecido la Iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Una iglesia que se ha caracterizado por la pasividad ante la injusticia de los gobiernos. Una iglesia que dice simplemente vamos a orar y vamos a esperar que Dios haga. Y no una iglesia militante que se le para aún a los gobernantes, como lo hizo Elías, y le dice, yo no soy el que está trayendo sobre la nación todos estos problemas. Eres tú, cuando tú has dejado al Señor, cuando te has metido con los Baales, cuando te has apartado del Señor a causa de las hechicerías de tu mujer. O sea, tener la valentía para pararse y decirle a nuestros gobiernos, a nuestros gobernantes, ustedes están trayendo sobre nuestras naciones muerte y desolación a causa de que han dejado a nuestro Dios. Eso es lo que estaba diciendo Elías. Sí, y hay que clarificar algo porque por mucho tiempo la gente, como muy buenos occidentales, hacemos una diferenciación de lo espiritual y lo natural, a tal punto que pensamos que lo espiritual está totalmente separado de lo natural. Pero estamos en un tiempo donde estamos experimentando que lo espiritual tiene mucha influencia en lo que está sucediendo, en lo que está pasando y en lo que nosotros estamos viendo. Por eso estamos en un tiempo donde necesitamos estar apasionados por Dios y por sus propósitos. Amén. Esta es la razón por la cual la iglesia de la Odisea, en el libro de Apocalipsis, el Señor le dijo, mira, tú tienes muchísimas cosas buenas. ¿Cuál es el problema que tienes? Que tú dejaste el primer amor, dejaste la pasión. Efesios, perdón. Dejaste la pasión por mí. Y esto es importante. Ahora, Elías diagnosticó tres cosas de manera correcta. Los hijos de Israel dejaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas. Tres cosas que diagnosticó correcto. Su sentimiento, su pasión, le hizo mirar de manera correcta el problema, pero el temor que Elías tenía le impidió ver todo el panorama, y él dice, yo solo me quedé. O sea, Señor, mira todo lo que está pasando. Y el Señor estaba en silencio escuchándolo. Elías tenía razón, pero el temor lo hace ver hasta una parte de aquella realidad, y le dice, yo solito como profeta me he quedado. Y el Señor tiene que recordarle, es interesante, que el Señor le tiene que recordar, 400 no han doblado sus rodillas delante de los Baales, 7,000, perdón, yo me los he reservado, porque esa frase está ahí, yo me he reservado, ¿verdad? Sí, todos estos. Sí, ese es uno de los principios clave. Dios siempre se reserva su grupo, su remanente, sus profetas que están sin doblarle al sistema.
La verdadera eclesía. Si nosotros no tenemos que, o sea, esto nos hace tener que pensar y tener que estar claros. Cuando Dios nos dice haz algo, hazlo porque Dios se lo está diciendo a otra gente y todos podemos estar seguros de que Dios tiene un remanente. Ah, sí, Dios tiene un remanente. Una de las cosas es que cuando, y aquí yo creo que aquí es el punto donde hay mucho hombre y mujer de Dios reales, ¿ok? Verdaderos. No estoy hablando de gente falsa, pero gente verdadera de Dios, que a pesar de que le ha creído a Dios, ha visto sus señales, milagros y prodigios, está aquí en este punto, donde creemos de repente que parece que el trabajo que hemos hecho ha sido en vano y que parece que todo se acabó. Y es el momento de escuchar al Señor, y por eso es que yo coloqué una nota aquí que no es mía, y por eso la puse en comillas. La depresión no solo afecta al estado de ánimo de una persona, también afecta sus pensamientos, interfiere en la capacidad de percibir y disfrutar de las cosas buenas de la vida. La depresión reduce la energía, la motivación y la concentración que necesita una persona para las actividades habituales de la vida. Cuando él diagnostica de forma correcta lo que estaba ocurriendo, pero se queda en que yo soy el único que me quedé, ya no hay más gente que te sirva, eso lo lleva a una depresión, y la depresión le robó. Satanás utilizó todo eso para robar al profeta de su energía y de su pasión para seguir haciendo las cosas. Sí, es por eso que llega al desierto y en el desierto recibe esa comida fabulosa del ángel que lo hace caminar 40 días, 40 noches, para levantarle el ánimo, por primer lugar la comida, y para darle un propósito tienes que irte a Oreb, Así al es. monte Oreb. Ahora, en el verso 11 del pasaje que estamos estudiando, y me gustaría aquí que pudiéramos desglosar esto un poco en profundidad, porque hay algunos principios que son sumamente vitales para el momento que estamos viviendo, y lo estoy diciendo por ustedes que nos están escuchando, pero también por nosotros mismos, porque no hemos estado ajenos al proceso de Dios en este tiempo. Claro. Y ha sido realmente, y yo hoy lo comentaba con alguien que hablaba, le decía, desde el año 2015 entré en un proceso en Dios, que han habido momentos que yo he pensado, Señor, sí voy a salir de esta, ¿no? Porque han sido momentos dolorosos, han sido momentos difíciles. Y poder recibir de parte del Señor una palabra directa en este sentido, o sea, sí, pero en este pasaje en particular que vamos a ver, hay directrices que son muy particulares y precisas para nosotros en este momento, para cada uno de nosotros. Dice, él le dijo, recuerda que él pasó, ya llegó a Oreb, monte de Dios, pero el lugar está desolado. Estamos en el lugar asignado de Dios, pero está todo desolado, está vacío, está arruinado, estamos solos. El Señor le dice, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento rompía los montes, quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero él no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Exactamente, nuevamente la pregunta. Ahora, él pudo haber dicho, tú me mandaste a Oreb, aquí estoy en Oreb. Ahora, él estaba en Oreb, pero se metió en una cueva, en Oreb. Y la primera instrucción que Dios le da después de hacerle esa pregunta, y él vuelve a responder de la misma forma que respondió anteriormente. Lo que pasa es que he sentido un vivo celo por ti, parece que se aprendió la lección, y da el diagnóstico. Pero el Señor, es como que no le dijo ni sí ni no, y le dice, sal de la cueva. Primera instrucción, salir. Esa palabra es interesante, es la palabra yatzá en el hebreo, que quiere decir abandonar, abortar. Es decir, deja de ser víctima. Aborta el sentimiento, eso que concebiste en tu espíritu a causa de un decreto de muerte, concebiste muerte y vas a parir muerte. Aborta eso. Segunda cosa que significa avanzar, continuar, extender. Le está diciendo, cuando le dice sal de la cueva, le dice no te pongas a parir
un monstruo que concebiste a causa de un decreto jezabélico. Claro. Segundo lugar, es tiempo de avanzar, es tiempo de continuar, es tiempo de extenderse. Y esa palabra, hoy cuando revisaba nuevamente, me recordaba el caso de la prostituta, cuando el tiempo de Josué, la mujer famosa, la prostituta en Jericó, ¿verdad? Que todos conocemos. Y su nombre significa extiéndete, es extenderse. Porque, y entonces en Isaías tenemos esa palabra, tú tienes que extenderte, ensancharse las cortinas de tu habitación. Las estacas. Las estacas. Extiende tu estaca para que tu En otras habitación sea más palabras, grande. yatzá significa salir del confinamiento mental en el que hemos estado a causa de decretos de muerte. Desde el año pasado, decretos de muerte. Si sales y respiras, te da COVID. Y si te da COVID, te mueres. No te puedes ni siquiera reunir. Tú puedes ir al supermercado, a todas partes, pero si tú vas a la iglesia, te contagias y te mueres. Es tiempo de avanzar, continuar, extenderse. Es tiempo de producir, proferir. Es tiempo de renovarse. Amén. Todo eso significa la palabra. En la orden que Dios le estaba dando, sal de la cueva. Y la cueva significa caverna, oscuridad. Quédate, exponte. Es decir, cuando nosotros por temor, por decreto, nos escondemos, nosotros creemos que nos estamos cubriendo. Es como lo que hizo Adán y Eva en el Edén, cuando, dándose cuenta que cometieron, que pecaron en contra del Señor, vienen y se esconden. Y el Señor le dice, ¿dónde está? No, es que... Es la misma pregunta que la hacen. Exacto, es la misma pregunta. No, bueno, es que estamos desnudos. Aquí le está diciendo, sal de la cueva, sal desnudo. O sea, rompe el límite que está en tu mente y expon tus debilidades. Y no sientas que por eso eres menos delante del Señor. Qué bueno. Hay una canción que estaba escuchando cristiana, dice La casa del Padre. Y una de las cosas dice, la falla no es la que me define, el que me define es el Padre. Y esa frase me ha quedado en mi corazón por bastantes días. Y una de las características que Dios está haciendo con él es diciéndole, a ti no te define el que una mujer haya dicho te va a matar. Una jezabélica te haya dicho que te va a matar. A ti te define lo que yo dije. Tú eres profeta a las naciones y de las naciones. Amén. De parte mía. Esta frase la escribí esta tarde, esta que está aquí, porque estudiando ese pedacito, sal de la cueva, fue algo que el Espíritu me ministró a mi vida. Y cuando escribí esto, lo estaba escribiendo para mí y espero en el Señor que sea para bendición. El Señor le está diciendo a Elías y nos está diciendo a cada uno de nosotros, sal de tu encierro físico, mental y espiritual, sal de la oscuridad. Es tiempo de brillar. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Es tiempo de avanzar y extenderte en lo que Dios te ha llamado. Es tiempo de romper los límites mentales que nos hemos autoimpuesto o que otros nos han querido poner. Amén. Definiéndonos, como dice la canción, por fallas que hemos cometido. Todos nosotros hemos cometido fallas. Yo he cometido montones, pero la falla no me define. ¿Quién es el que nos acusa? El acusador, pero ¿quién es el que nos justifica? Cristo es el que nos justifica. Cristo es el que nos justifica. Amén. Amén. Segunda instrucción, Luis, que le da, párate en el monte. Párate. Es una palabra interesantísima también aquí. Tiene que ver estar de pie. Tiene 4 connotaciones importantes. Estar de pie, quedarse quieto, permanecer y entrar en escena. Amén. Primero, estar de pie implica permanecer, aguantar, tomar una posición erguida, ¿no? Y convertirse en un servidor de. Dios le está diciendo, primero, sal de la cueva. En otras palabras, o sea, ya todo lo que dijimos. Extiéndete, rompe los límites mentales y empieza a brillar. Ponte, permanece, asume una posición de victoria. Amén. Segunda cosa, quédate quieto y empieza a confiar. Descansa en que Dios es el hacedor, en que el Señor es el que está operando. Tercero, permanece, persiste, resiste, mantente firme. Pablo lo decía en Efesios, que habiendo acabado todo, estemos firmes. Y luego dice, entra en escena, toma posición de ti mismo, de lo que el Señor te ha entregado como la persona designada para los tiempos presentes.
Esta palabra es interesantísima. Sí, y mira, esto tiene que ver con liderazgo. La mayoría de la gente está esperando un posicionamiento o un reconocimiento por otro grupo para decirse líder. Pero lo que de aquí Dios está diciendo, la- las oportunidades están allí y la razón de un líder es aquel que entiende la oportunidad que Dios le está entregando y se mueve para agarrarla, Así para es. tomarla, para hacerla. La oportunidad de ser líder en tu trabajo la tienes tú en la mano. La oportunidad de ser líder en el sitio donde Dios te está llamando la tienes tú en la mano. Avanza y conviértete en ese líder. A mí me gusta cambiar la palabra líder por gobernante. Creo que la frase, porque desde los 80 estamos con temas de liderazgo, y liderazgo, y liderazgo, y liderazgo. Y yo no veo que hemos hecho nada. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a cambiar la terminología a gobierno, orden de gobierno, rango. Posicionamiento celestial. Nosotros somos los llamados a gobernar, a subyugar la tierra, a hacerla producir, a hacerla fructificar. O sea, es un ordenamiento de fructificación. Y en esta palabra que estamos diciendo que es tiempo de tomar posesión y operar en lo que hemos sido designados, y en este caso es presentarse ante los reyes y nombrar, ordenar, establecer, constituir, es decir, hacer leyes, traer a restauración y restitución la tierra. Esto es lo que el Señor, desde Génesis, le ha dicho al hombre y a la mujer. Ustedes los estoy poniendo en la tierra aquí para que gobiernen, para que subyuguen la tierra. Tienen que hacerla producir, tienen que hacerla fructificar. Tienen que invadir la tierra con el reino de Dios. Tienen que bajar, venga tu reino, hágase tu voluntad en esta tierra, porque la iglesia está llevando a la gente a hacer la voluntad de Dios en esta tierra como se hace en el cielo. La verdadera iglesia. Claro. Porque la iglesia babilónica, la iglesia paralela falsa, simplemente atrae a la gente a sí misma. La iglesia babilónica, lo dice el nombre, pertenece a la generación babilónica, que es una generación perversa y que tiene intenciones de corrupción y de perversión hacia el mundo. Entonces, pero no nos vamos a parar, o sea, salte de la cueva y párate ¿dónde? En el monte de Jehová, que es el monte Oreb. En ese lugar de desolación donde estás ahorita, párate firme. Deja de estar llorando y deja de estar pensando que eres el único. Estamos siendo tratados y procesados por Dios en Oreb, gracias a Dios por eso, porque somos hijos y porque hay grandes propósitos para nosotros. Sí, en el libro de Efesios, este escritor chino, Watchman Nee, hizo un libro usando las 3 palabras del libro de Efesios, como una especie de comentario del libro de Efesios. Dice, sentados, andad, estad firmes. Y muchos de nosotros deberíamos entender, Dios nos ha entregado promesas para que nos sentemos, para que estemos colocados en ellas. Amén. Pero vamos a caminar en el propósito que Dios nos entrega y vamos a estar firmes porque el enemigo no nos va a hacer mover. Así es, así es. Es en Oreb entonces donde, en ese lugar de desolación, donde Elías se encontró con Dios en una dimensión diferente. Y esa fue traída por un silbido apacible y delicado que lo habilitó para su nueva misión. Veamos qué significa. Porque todo lo anterior al silbido apacible, Elías lo conocía. Conocía a Dios en una forma terrible. Esas manifestaciones de Dios que son terribles, que parece que uno se va a morir, ¿no? Que es lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel cuando Moisés. Silbo es la palabra go, que significa voz, como sonido, pero también significa llamar. Es decir, que cuando el silbido apacible vino, era un llamado de Dios de forma apacible. Elías. Porque tiene que ver con el sonido que producen las cuerdas vocales. Pero era apacible y delicado. Ambas palabras es una sola palabra en el original y tiene que ver con triturado, molido como polvo. Y esto habla de uno de los sacrificios en la Biblia, que es el sacrificio de paz, que es donde la harina que se entrega se muele, se hace molida, que queda así justamente como polvo, ¿no? que es como para los jarascas. Ya en este momento, con el silbido apacible para los aldres, el silbido apacible y delicado, ya del profeta, aquel hombre
rudo y fuerte y que se movía terrible y que mató 850 de una sola vez, para ya a estas alturas estaba completamente roto, listo para ser nuevamente hecho por el Señor, Amén. por el alfarero. Quiero darte una palabra de confianza. Si tú te sientes completamente deshecho, pareciera que estás roto en 1000 pedazos, estás en las mejores manos, las manos del alfarero. Amén. Él sí sabe hacer las cosas bien. Dice que cuando Elías lo oyó, la palabra es la palabra Shama. No, a esta palabra no es la correcta. Aquí lo puse, no es Shama, está equivocado. Ahí la palabra oír es okuo. Shama tiene que ver con pararse, sí, con salir. Y me van a disculpar, ¿no? Esto porque yo estudio. La palabra, la definición aquí está correcta, pero la palabra no es Shama, sino es okuo, que es oír con la intención de obedecer. Amén. Porque es la misma palabra que usa Jesús cuando dice mis ovejas oyen mi voz. Y es okuo, ¿no? Y esta palabra, oír, que se está usando aquí, tiene la capacidad de, como estás prestando atención, entonces eso te lleva a operar en discernimiento para tomar decisiones correctas y dar la sentencia adecuada. Amén. En el juicio. A raíz de que él oye al Señor, cubre su rostro, que significa reverencia, sale y se para. Eso se asumió en una posición en Dios como profeta de las naciones. Amén. Esto es tremendo. Ya estamos muy cerca de terminar. Y se paró a la puerta. La palabra puerta, Luis, es patá, que viene de parar, que es la unción de abrir. Esta es la que se llama en inglés la unción de breakthrough. La unción de Justamente es la unción de penetrar. victoria penetrante. Una victoria penetrante. Contundente, como para decir Así una es. palabra en español. Significa ponte a la ventana, entra a conquistar, desenvaina la espada, resuelve el acertijo. Cuando estamos en ese lugar donde todo está oscuro y pareciera que no, cuando la palabra de Dios viene, quiero en el nombre de Jesús, porque estamos cerca de terminar, pero nosotros no podemos terminar sin que tú recibas una impartición de victoria. Amén. Estamos en el momento preciso de producir los propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios se producen en primer lugar en nuestra vida. Amén. Y estamos en el momento donde a través del proceso llegamos al final de nosotros mismos. Amén. Pero entramos en lo que es finalmente la soberanía de Dios. Amén. Yo vivo porque Él vive. Ese es el principio. Lo dice cuando Pablo dice, si tú estás muerto a la carne, entonces estás viviendo en Cristo. Sí, es lo que dice el Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Sí, no. Ya no vivo yo. Pero lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Así es. Así es que este era el momento donde ya Elías se libera de los miedos, finalmente, cuando sigue estas instrucciones. Oyó la voz, decide salir de la cueva y se paró a la puerta de la cueva. Y en ese momento se produce la victoria. Amén. Son 4 cosas. Quisiera que lo viéramos rápidamente otra vez. Oyó, cubrió su rostro con su mano, que es entonces reverenció a Dios. Salió y se paró y Abrió y se paró la puerta. a la puerta. Así es. Cuando Elías se libera de sus miedos, entonces entendió la realidad de Dios. Y ahora sí estaba listo para el nuevo comisionamiento. Amén. Que es lo que estamos anhelando. El nuevo comisionamiento en el Señor. Sí, hay un comisionamiento para la iglesia, que deberías poner mucha atención a esto, porque cada uno de nosotros, los que está escuchando, nosotros que estamos aquí, estamos siendo llamados para un comisionamiento semejante a este, en un tiempo como este. Los gobernantes, no importa cuál sea tu posición, no importa lo que estés viendo, han fallado.
el hombre y los sistemas políticos han fallado. Necesitamos a Dios. Alguien el domingo me comentaba un sueño. Ahora, el domingo nosotros tuvimos un servicio de comisionamiento, ¿verdad? De unción, de apartar a dos parejas y reapartar a otra de las ministros. Los apartamos para la obra del Señor, para que hicieran y cumplieran lo que el Señor les ha mandado. Y una de ellas me comentaba que había tenido un sueño en la mañana. En ese sueño ella se veía embarazada. Dice que tenía aquella barriga muy grande y que estaba a punto de parir. Y ella me decía, yo sé que ahora viene lo duro, porque es el momento de parir. Y dije, sí, pero lo glorioso. Amén, también. Porque en el momento que estamos pariendo, sufrimos. Pero dice, y lo dice el apóstol, dice, pero cuando tienes al bebé en los brazos, se olvida todo. Se te olvidó el dolor. O sea, estamos en este momento, estamos en el momento de ser comisionados, de parir el propósito. ¿Y cuál fue el propósito? Y con esto ya vamos a terminar. El Señor le dice, regresa por el mismo camino que te viniste, ¿verdad? Que era al desierto de Damasco. Y cuando llegues vas a ungir Hazael como rey de Siria, Jehú como rey de Israel, Eliseo como profeta en tu lugar. Reyes, o sea, Elías subió de un nivel de gobierno de una nación a un profeta de naciones, para ungir reyes sobre naciones. Recuerda que le dice sal, y una de las cosas que veíamos era baja a hacer constitución, establecer reyes, establecer reinados, establecer gobiernos, establecer nuevas leyes. Y yo creo que aquí mucha gente en el Señor, en este nuevo tiempo, para poder sanar nuestras tierras, vamos a tener que entrar en crear o arreglar las constituciones que todos estos gobiernos malsanos, malvados, han dañado en los últimos 20 años. Sí, por eso que digo que este comisionamiento, este llamado, esta unción que se está colocando, que es una unción para la iglesia de este tiempo, para la verdadera iglesia de este tiempo, no una iglesia tolerante y acomodaticia con ideas humanísticas de los últimos 2 siglos, donde hemos simplemente caído en exaltar al hombre por sobre todas las cosas, a una teología y a un sentir de una iglesia que pone a Dios por encima de todas las cosas, pone a Dios en primer lugar, y el propósito de Dios, que es traer su reino a esta tierra. Amén. Bueno, ya prácticamente llegamos al final. 3 cosas, estamos en el mejor de los tiempos. El proceso ha sido difícil, está siendo difícil. No sé dónde estás tú, en qué nivel del proceso estás, pero quiero decirte, si estás empezándolo, si estás en el medio o si estás ya en lo último, sea el lugar donde estás del proceso, tienes que tener en claro que tú has sido escogido por Dios para este tiempo que estamos viviendo. En segundo lugar, nuestras naciones tienen la necesidad, están anhelando fuertemente que tú vivas el proceso, lo pases y salgas victorioso del proceso, porque dice que está anhelando la manifestación del Hijo, es decir, de Cristo en ti, que es la estatura del varón perfecto. Porque hemos sido escogidos para el tiempo que estamos viviendo, Luis, somos escogidos como generación para sanar nuestras naciones, somos escogidos como iglesia de Dios para sanar esta tierra. Yo creo firmemente que dentro de todas las situaciones de oscuridad que hay afuera, la luz que está brillando sobre la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, nosotros, la iglesia de Dios, es suficiente para neutralizar toda oscuridad, para neutralizar toda maldad y para traer nuestras naciones a los pies de Cristo. Amén, amén. Si es este tiempo, ya creo que deberíamos dar de ciertas recomendaciones. La primera tiene que ver con, nos gustaría que dieras tus impresiones y cómo esto ha operado en tu vida. Toda la palabra profética desde septiembre hasta acá. Desde septiembre empezamos con esta palabra profética hasta este tiempo, y creo que ha sido muy clara y muy clave para un tiempo como este, donde necesitamos movernos en lo glorioso de Dios. Queremos tus impresiones, queremos tus comentarios, queremos tus testimonios.
No porque, otra cosa, porque creemos que el testificar y el dar esto, tú estás simplemente también glorificando a Dios y va a ser edificativo para todos aquellos que están escuchando este tema. Así es. También queremos decirte que si no has escuchado todos los temas de esta palabra profética, Jessy, por favor, coloca allí el link a nuestro canal en YouTube, donde te vas a encontrar todos los temas que hemos dado de la palabra profética, los vas a encontrar allí en orden y vas a poder verlos. Si lo has visto, de todas maneras queremos decirte que vuélvelo a ver, vuélvelo a escuchar, porque esta palabra tiene muchísimo para toda la década que estamos viviendo. Así es que estamos agradecidos a Dios por el tiempo que nos dio con esta palabra. Queremos despedirnos declarando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación viene sobre sus vidas. Declaramos en el nombre de Jesús que toda oscuridad que ha venido, que todo espíritu de miedo que ha venido para anularte y para apartarte del propósito de Dios, hoy en el nombre de Jesús Amén, es roto amén, en tu sí, vida. Señor. Y declaramos en este momento Lo que la declaramos, palabra que Padre. ha salido del trono de Dios sobre tu vida es lo que produce en ti la capacidad para avanzar en este tiempo, para ser libre y para tener la victoria contundente que tienes que tener. Declaramos en el nombre de Jesús que tu lugar de asignación está llamándote, está esperando por ti y que la obra que Dios ha puesto en tus manos la vas a cumplir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Dios es fiel para mantenernos firmes. Y como dice el apóstol Judas, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, Y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Al único Dios sabio Dios, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Te Dios bendecimos, te damos una palabra de motivación para que puedas avanzar y recordarte que Dios está con nosotros, que la victoria es segura y que avanzamos en un tiempo como este. Dios te bendiga y te esperamos el próximo martes con un nuevo tema, un nuevo tópico. Dios te guarde.